Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. En Colombia se ha venido produciendo en los últimos 6, 8 meses una auténtica revolución. No diríamos que absolutamente silenciosa, porque esa revolución se ha impregnado, por supuesto, de algo de violencia, de amenazas, de homicidios. ¿Cuál es esa revolución? La devolución, empezar un proceso de devolución a sus verdaderos dueños, a esos campesinos que fueron desplazados de sus tierras, de sus parcelas, por los paramilitares y por la guerrilla de las FARC, del Ejército de Liberación Nacional, en buena parte del territorio colombiano. ¿Saben ustedes lo que significa para un campesino que se ha tenido que huir en compañía de su esposa, de sus hijitos, dejarlo todo tirado en el campo, porque a uno lo sacan a la brava y lo despojan de lo poco que tenía y le quitan el sustento? Pues bien, eso es lo que se ha venido proponiendo el gobierno del presidente Santos, y al frente de esa unidad de restitución de tierras está un abogado que lleva 8 años en el sector. Esa unidad de restitución que depende del Ministerio de Agricultura es el doctor Ricardo Sabogal. Es una noticia buena, positiva para Colombia, porque pretende hacer justicia histórica. Doctor Sabogal, bienvenido. ¿Qué tal? Río, ¿cómo está? Es un reto enorme, un desafío gigantesco y monumental que usted tiene, el que el gobierno tiene. Se calcula que cuántas hectáreas se pueden haber apropiado entre paramilitares y guerrilla en Colombia. Río, algunos estimativos hay con respecto a cuál es la dimensión del despojo y el abandono de tierras. Hace unos años, la comisión de verificación que instaló la Corte Constitucional para hacer el seguimiento a la tutela T025 estimó que pudieron haber sido despojadas efectivamente más de 2 millones de hectáreas y que 4 fueron abandonadas fruto del conflicto, no necesariamente despojadas. ¿Nosotros qué tenemos? ¿Otros 4 millones de hectáreas? Otros 4 millones de hectáreas. Serían 6 millones de hectáreas. Pues Darío, entre abandono y despojo. Hay también que uno mirar la cifra y analizarla, porque mucha gente puede que salga desplazada hoy y regrese pero mañana. Regresa mañana y queda en el registro como que salió de esa tierra. Pongo un ejemplo, en Cundinamarca, si uno va y mira el dato de desplazamiento es altísimo, pero mucha de la población de Cundinamarca ya pudo volver a sus tierras. Porque cambiaron las condiciones de seguridad, un departamento bastante blindado. Para nuestros televidentes, es la provincia de Cundinamarca, la capital es Bogotá. Hablemos, por ejemplo, de esos 2 millones aproximadamente de hectáreas despojadas a sus propietarios. ¿Es en todo el país o en unas regiones más que en otras? Es en unas regiones más que en otras. No todo el país tiene el mismo problema. En algunas zonas donde hubo presencia fuerte del paramilitarismo, se presenta una alta concentración de solicitudes de restitución de tierras. O en algunas partes donde hizo presencia fuerte la guerrilla también, o donde la está haciendo. Allí es donde más se concentran las reclamaciones. Básicamente en el norte del país uno encuentra concentraciones altas en la zona de Montes de María, Sucre, Córdoba, en la parte de Antioquia, en Urabá. Departamento de Bolívar, me imagino que también. Departamento de Bolívar, Montes de María. Magdalena. También por la parte que da contra Venezuela, en el Catatumbo, en norte de Santander. Y por la parte en el sur del país uno encuentra concentraciones altas en el sur del Tolima, en Nariño, en Caquetá, en Putumayo, y en el oriente en Meta, donde uno encuentra mucha afectación. Doctor Ricardo, ¿cómo se está produciendo? Porque ya hay más de 6.000 procesos en marcha. Ese proyecto de devolver la tierra a sus verdaderos propietarios y desalojar de allí a los paramilitares, a la guerrilla. Darío, esa es una muy buena pregunta, porque ejercicios de restitución de esta dimensión y con este contexto solamente Colombia es el primero que lo está haciendo. Los demás países del mundo esperan a que haya paz para iniciar ese tipo de emprendimiento o ese tipo de políticas, o que pase la dictadura, la democracia. Entonces todos nos ponemos de acuerdo y todo el mundo vuelve a su predio. Aquí no, aquí estamos restituyendo en medio del conflicto. Y eso fue una decisión políticamente
correcta y con mucho arrojo del señor presidente de la República, porque restituir en medio del conflicto implica toda una estrategia de acompañamiento de seguridad. Por eso no lo podemos hacer a lo largo y ancho del país. En este momento estamos en 70 zonas del país donde las fuerzas del orden, policía, ejército, están acompañando el proceso. Hay autoridad, hay tranquilidad, no se presentan tantas amenazas ni hay ocupación territorial por estos factores irregulares. No, Dios, ya son zonas donde el Ministerio de Defensa nos dice pueden volver las familias a sus predios, porque ya quitamos las amenazas que tenían, ya no está la guerrilla, ya no están los paramilitares o ya no está la BACRIM. Ya puede la gente volver a su predio. Eso no necesariamente quiere decir que no vayamos a tener inconvenientes, porque los que se robaron las tierras no son personas así como muy buenas personas. Muy buenas personas. Son personas que estaban al margen de la ley o que utilizaron la violencia para hacerse esas tierras. Entonces tenemos que enfrentar ese tipo de problemas en el retorno o en la restitución de las tierras. A ver, si yo soy un despojado por la violencia, toda esta violencia multiforme que ha tenido Colombia en los últimos 50 años, ¿qué debo hacer para tratar de recuperar mi finquita y mis tierritas? Si usted es una persona que tuvo que abandonar la tierra o se la despojaron, es muy sencillo. Puede ir a una de las oficinas de la unidad de restitución y allá no tiene que llevar ningún documento. Nosotros entendemos que usted tuvo que dejarlo todo. De pronto no tiene ni escritura, ni escrituras, ni nada. Solamente con el nombre, la cédula, la historia de qué fue lo que le pasó, quién le despojó, dónde fue que le despojó, y con esa información nosotros empezamos a trabajar. Una de las labores es identificarle su predio, en qué vereda, en qué municipio. Todo eso está sistematizado en el día de hoy en general. Todo eso está sistematizado y nos valemos hasta de las más modernas tecnologías. Nosotros, del Google Earth, por lo menos la víctima que no se ubica porque no tenía documento, no tenía registro, no tenía nada, con esa herramienta nos vamos y le ubicamos el predio, le tomamos una foto y luego la llevamos a la cartografía del IGAC. Le decimos su predio es este. Lo otro porque también muchos de esos predios eran muy pequeños y desaparecieron, los envolvieron en grandes extensiones de tierra. Entonces ya el predio de la persona ya no aparece, sino aparece una gran extensión a nombre de otra persona. Entonces todo eso nos toca irlo armando como un rompecabezas. Esa es una labor de armar un rompecabezas. Ahora, de todas maneras hay que demostrar que ese señor que está reclamando su predio efectivamente sí era el dueño y el titular de esa propiedad. Darío, ese es el primer momento donde nosotros partimos del principio de la buena fe de la persona. Nosotros la escuchamos y empezamos a armar todo el paquete probatorio. Nos vamos al sitio donde está el predio y empezamos a hablar con la comunidad. ¿Quién le quitó la tierra? Ustedes conocen a esta persona. Esta persona dice que le quitaron la tierra. ¿Ustedes pueden dar cuenta de que eso es así o no es así? O esta persona lo que quiere es buscar aquí cómo defraudar al Estado y quitarle una tierra a una persona que se la vendió legítimamente. Entonces todo eso lo averiguamos. Averiguamos desde cuándo salió, porque la ley nos da una fecha y es el 1991 a partir de ahí. ¿Cuál? Entonces mucha gente perdió la tierra o el abuelo perdió la tierra. En el 90 o en el 86. En el 80 o en el 50, porque también no llegan. Eso no pueden ya reclamar. No, y ese es un tema también que la sociedad colombiana lo acordó. O sea, no podemos devolver esto al siglo pasado. Al siglo pasado, porque si no entonces va a ser inviable y no se va a poder aplicar la norma. Entonces, lo que básicamente se hizo fue 1991, fecha de corte. Antes de 1991 no hay posibilidad de venir a ese proceso. Pero oye, son 6.000 procesos en marcha en este momento que están en manos de los jueces. Ya muchos de esos jueces han empezado a fallar y a decir, sí señor, Federico de los Palotes, Pedro Pérez, era el propietario, es un propietario que reclama porque a él lo despojaron desde 1991. Hemos comprobado que todo estaba en regla, que efectivamente el predio es de él. A él lo acompañan, va a recibir su tierra. Y si lo están amenazando, lo están extorsionando, porque la gente que había ahí tampoco se va a querer salir así por las buenas. Sí, ya hay pronunciamientos de los jueces de manera rápida, pronta, y a estas personas que están reclamando y que ya están recibiendo sus decisiones judiciales, el gobierno nacional tiene un programa de protección para que estas personas,
cuando las están amenazando, tengan la protección del Estado. Esto lo hacemos aquí a través del Ministerio del Interior de la Unidad de Protección. Allí hay un programa especial para los reclamantes de restitución ¿Son de tierra. policías, son ejército? Depende del grado de amenaza. Puede ser una amenaza dura cuando tenemos un reclamante que definitivamente nos lo quieren afectar. Entonces hay desde el carro blindado, sus escoltas, hasta unos esquemas mucho más blandos, cuando el tema es temores, pero que no se han llegado a esa fase de concreción, o no tanto de concreción, sino el entorno o la información que le dan a esta unidad no demanda por lo menos un esquema fuerte de protección, pero eso se está haciendo. Y lo otro es que la policía tiene un programa de restitución también. Entonces formó a sus policías en cómo acompañar a estas familias, porque muchas de estas zonas era donde no había habido Estado. Entonces, llegar la justicia, nunca han tenido el vivir la justicia, de que un juez les dijera, esto es suyo, esto no es suyo. Eso antes lo resolvían. Ley de la selva. Era la ley de la selva. Ya Entonces, regresamos porque este tema tiene mucha tela de dónde cortar con Ricardo Sabogal, el director de la Unidad de Restitución de Tierras en Colombia, una revolución silenciosa, no exenta de problemas, por el contrario, los tiene todos. Regresamos con Ricardo Sabogal, un abogado que hace 8 años está metido en todo este tema del agro, de la propiedad, y que desde hace 8 meses dirige la unidad recién creada para devolverle la tierra que despojaron los paramilitares y la guerrilla en Colombia a miles. ¿A cuántos aproximadamente pueden haber despojado? Ya no el número de hectáreas, que son 2 millones, nos ha dicho usted, más 4 millones que tuvieron que ser abandonadas, sino cuántos serían los propietarios de esos 2 millones, de esas 2 millones de hectáreas, doctor Sabogal. A ver, nuevamente son estimativos que se han hecho. Algunos estiman en aproximadamente unas 300.000 familias las que pudieron haber sido obligadas en algún momento histórico de los últimos 20 años a dejar sus tierras. Pero no necesariamente esa población no ha vuelto, hay mucha que ya ha vuelto. Para el efecto práctico de la unidad de restitución, desde que se aprobó la ley, han solicitado restitución más de 30.000 familias, donde nos reclaman más de 2 millones de hectáreas, esas 30.000 familias. Ahora bien, como lo hablamos hace un momento, no sabemos si todas sean consistentes las reclamaciones, algunas pueda que sí, otras pueda que no. A ver, a este ritmo, 6.000 procesos en 8 meses, los jueces se demoran, ¿qué? ¿4, 5, 6 meses? 4 meses. 4 meses. Tienen términos para fallar, Tienen ¿no? términos para fallar. Para decir si es suya o no es suya. Sí, señor. Muy bien. Este gobierno, en lo que queda, este año y medio largo, ¿cuál es el objetivo que se ha trazado? Restituir ¿cuántos títulos a cuántas familias de esas 30.000 que hasta el momento han presentado reclamación? Darío, el gobierno como tal, en la medida en que solamente responde por una parte del proceso, no puede hacer el compromiso de cuántas sentencias van a salir porque dependen del Poder Judicial, que es independiente y pues los jueces van a juzgar. Esperamos que lo hagan en el término que define la ley, pero es un tema que el gobierno no puede... Claro, son jueces especializados, son jueces creados especialmente para esto. ¿Qué quiere el gobierno? Tramitar las solicitudes de restitución en las zonas que tienen condiciones de seguridad al 100%. O sea, toda aquella zona que tenga condición de seguridad, el gobierno está haciendo un esfuerzo para tramitarlo todo. ¿Cuántos son esos propietarios en esas zonas que tienen todas las condiciones de seguridad? En este momento nosotros estamos trabajando en 70 zonas del país. Son más de 2 millones de hectáreas, donde no quiere decir que sean 2 millones que van a ir, sino donde los equipos de la unidad de restitución están caminando predio a predio, mirando qué fue lo que pasó y cogiendo las reclamaciones de tierra. Eso ya se le está pasando a los jueces. Entonces, para dar un ejemplo, de esas 6.000, estamos hablando de aproximadamente 300.000 hectáreas. Y ya los jueces tienen listos, o listos no, sino en sus trámites ya judiciales en sus 4 meses, aproximadamente 100.000 hectáreas. Esto va creciendo todas las semanas, porque las unidades de restitución y los jueces, o la unidad, va abriendo más zonas, en la medida en que la policía y el ejército le van diciendo, por aquí también puede hacerlo, nosotros vamos abriendo, y entonces esas 6.000, si los dos volvemos a hablar en 3 meses, es muy posible que yo le diga, son 10.000, y ya no son 300.000, sino son 500.000 hectáreas las que están
caminando a los jueces, y los jueces ya tendrán 200 o 300.000 hectáreas, y muchas de esas ya tienen que tener fallos judiciales. Ahora, cuando una persona recibe su predio que le pertenecía y lo tuvo que abandonar, o lo tuvo que dejar porque lo obligaron, si no los mataban a todos, recibe el predio, le dan su escritura, ya con toda la tradición. Y en materia de vivienda, ¿qué? Porque de pronto la casita que él dejó ya se acabó, o se destruyó, la cambiaron por otra, o no existe. ¿Le dan casa? Sí, sí, Darío, y es uno de los temas de una reparación transformadora. Muchos de estos campesinos vivían en condiciones muy precarias, o algunos vivían muy bien y les tocó pasar también momentos muy difíciles. La estrategia de restitución implica que se devuelva el predio, que se le entregue el título, y si no lo tenía la persona, porque muchos de los campesinos viven en la informalidad, que lo tenga. Adicional a eso se les entrega una vivienda, y también se les entrega un proyecto productivo. Proyecto productivo que no se le impone a la familia. La familia lo escoge de acuerdo con lo que sepa hacer y con lo que venía haciendo antes. Sí, no es que tienen que sembrar esto, tienen que sembrar lo otro, no. La familia dice qué es lo que quiere sembrar de acuerdo a lo que sabe hacer, lo que siempre hizo. Es volver y recoger ese conocimiento y ponerlo en sus predios. Nosotros, la unidad se lo financia, eso tiene unos topes. ¿Y lo acompañan tecnológicamente? ¿Le dan asesoría en esos cultivos o en ese uso que quieran darle a la tierra? Sí, señor. El proyecto implica una asistencia técnica, se les contratan empresas que los acompañan en toda la implementación del proyecto productivo para que no vaya a malograrse. Tampoco se les entrega el recurso, la plata no se aquí están estos 50 millones para que haga una vivienda. No. No. El tema del proyecto productivo, se les abre una cuenta y se les dice, aquí ustedes tienen tantos millones, pero esa cuenta la va a mover usted, el señor de asistencia técnica o el funcionario de asistencia técnica y la unidad. Y la vamos a ir entregando en la medida que usted me vaya sembrando, fertilizando el cultivo, limpiando. Todo eso se lo vamos soltando poco a poco. No le entregamos la plata en un solo momento, sino se va entregando en la medida en que el proyecto productivo va avanzando. Si la persona, por ejemplo, quiere, le resulta un comprador, ya recibió la casa, recibió el crédito para acompañar la explotación del predio, ¿la puede vender? Tiene una restricción de 2 años. 2 años. Desde el momento de la sentencia en adelante tiene 2 años. Ahora bien, si no cumple y vende después de los 2 años, si estamos en vigencia del proyecto productivo, se suspende la ayuda. O sea, la ayuda era para la familia. Está condicionada que regresara. Sí, es para la familia. Tiene que volver. Y así se le entrega. Y si decide irse, de una vez se le recoge la plata. Ahora, doctor Ricardo Sabogal, me imagino que habrá unos que quieran volver, sobre todo las personas adultas, las mayores, que no se han acomodado a la vida rural o a la vida urbana, se han tenido que ir en unas condiciones que no han sido tradicionalmente las propias, y que no quieran volver, o parte de la familia, los hijos dicen, no, yo me voy a quedar en Medellín, en Cali, Bogotá, en Barranquilla, yo no quiero volver a mi tierrita, eso me trae recuerdos horribles, o yo ya no quiero vivir como campesino. ¿Qué pasa ahí? Sí, hay personas que no quieren volver a los predios porque vivieron momentos difíciles, amargos. Ellos o les da miedo, o les da miedo. Me matan. Algunos tienen la sensación todavía de inseguridad. Nos toca un poco hacer esa labor de seducción, camine, la policía les dice camine, todo el mundo, vamos, que ya están las condiciones de seguridad. A veces ocurre que llega primero una familia y él le avisa a los otros las condiciones son posibles para el retorno. Pero hay unos que definitivamente dicen, yo no quiero volver. Esas personas que nos dicen, no quiero volver, tienen su título de propiedad y podrán venderlo, enajenarlo luego de los 2 años. Lo que sí hacemos es todo el esfuerzo para que vuelvan. Porque algunos nos dicen, yo no vuelvo, yo ya estoy muy mayor, yo ya no tengo fuerzas para seguir. Pero pronto el hijo sí. El hijo dice, yo me gradué en la tecnología, en el SENA de... Yo la exploto. Sí, yo la exploto. Entonces nosotros tampoco le exigimos que sea el padre, sino el núcleo familiar. Entonces, bueno, son los hijos los que quieren volver, maravilloso, nos vamos con los hijos a trabajar la tierra. ¿Se puede dar el caso, por ejemplo, de una familia que dice, yo estoy siendo amenazada, tienen las pruebas y tal, pero eso no es muy complicado?
que el Estado, a través de la unidad de protección y todo lo que la policía o el ejército en determinados casos y demás, es que ponerle como un policía a cada familia no es muy complicado. No, ni es lo más inteligente. No. Nosotros, ese tema de protección se le entrega solamente en ciertos casos a unos reclamantes muy visibles o los líderes, o cuando vemos que requiere la medida de protección. Y busca más proteger por zonas. Las zonas. Y ese es un buen tema porque la política de restitución no se implementa en todo el país a lo largo y ancho, sino en zonas muy determinadas. Y en esas zonas donde nosotros decidimos que debemos implementar la política de restitución, allí hay toda una estrategia de seguridad por parte de la Policía Nacional para que la gente pueda volver. Porque no se puede poner un policía a cada reclamante. Un policía ya no por cuadra y no por casa. No, eso sería, algo absurdo. No, y no es la forma inteligente de trabajar el tema, no. Hay una estrategia y eso lo maneja la policía con su programa, con su equipo de restitución, con carabineros, y ellos miran cómo se establecen las zonas y las condiciones para que la gente pueda volver. Los esquemas de protecciones puntuales, casos muy emblemáticos, líderes muy reconocidos que tenemos que proteger. ¿Cuántos han matado hasta ahora, doctor Sabogal? En el marco de la ley de nuestros reclamantes, desgraciadamente hemos tenido dos hechos. Dos personas nos las asesinaron, una en Zambrano y otra en Montería. Nosotros le pedimos a la Fiscalía que se investigara el móvil de esos asesinatos porque queremos saber si fue por el tema de la restitución. O por temas personales. Porque puede ocurrir también que por otro tipo de temas hayan sido asesinados. ¿Y se sabe algo? No, esas son investigaciones que está adelantando la Fiscalía. Pero algunas, por lo menos, que no están metidas en el esquema, o no en la ley de restitución, pero que tienen que ver con tierras, ya han empezado a dar luces y a decir por qué fueron asesinados. ¿Y cuántas amenazas más o menos se pueden haber presentado? 2 personas aparentemente muertas por eso, por haber ocupado de nuevo sus propiedades. ¿Y cuántas más pueden haber sido amenazadas? Tenemos de las personas que nos han llegado a la unidad, cerca de 400 personas que dicen sentir amenazas o que están siendo amenazadas. Eso se les ha entregado a la unidad de protección para los esquemas debidamente, pues que se los entreguen los esquemas de protección. En unos segundos regresamos aquí en Entérate de Caracol Internacional. Un tema gordo, positivo, importante, un paso histórico, trascendental, que puede contribuir sin duda en el futuro, ojalá pronto, de la paz de Colombia. Regresamos con Ricardo Sabogal, el director de la Unidad de Restitución de Tierras del gobierno colombiano, para devolverle a sus verdaderos propietarios la tierra que le fue despojado, o aquella tierra que los campesinos tuvieron que abandonar por la violencia que se presentaba en sus respectivas regiones. Habla usted de seguridad y del esquema por zonas, más que para personas, salvo unos casos excepcionales y aislados. En esas zonas está previsto que se creen, por ejemplo, escuelas, hay un puesto de salud, o sea, hacer más amable toda la vida en comunidad para que sea posible que la gente, aparte de recuperar su tierra, pueda desenvolverse, desarrollarse, progresar dignamente. Sí, y ha sido uno de los temas bastante innovadores de esta nueva justicia. Los jueces de restitución no solamente se preocupan porque a la persona se le devuelva el predio, sino que también dan órdenes en ese sentido. Entonces le dicen al señor alcalde del pueblo o al gobernador, arregle la vía para que estas personas puedan volver a sus predios y puedan explotarlos. Dan órdenes para el tema de vivienda, pónganle vivienda porque no tiene, algunos pueda que tengan vivienda, la que no tiene, pónganle la vivienda, pónganle el proyecto productivo. Y de otra parte, con la unidad de víctimas trabajamos algunas o las intervenciones localizadas para que a través del programa de retornos que ellos manejan, toda la oferta integral que tiene que tener el Estado para estas zonas. Psicólogos, educadores, puestos de salud, todo esto para que les llegue a estas familias. Eso lo hacemos en coordinación con la unidad de víctimas. Óigame, doctor Sabogal, ¿a usted lo han amenazado? No. Usted ha sido invisible, ¿no? No he sido muy visible. Es mejor estar trabajando muy juicioso
¿Qué se siente cuando uno está desarrollando este trabajo que le devuelve la alegría y la felicidad? Hay que ver los eventos que se ha presentado ya con casos concretos cuando el gobierno, el presidente, el ministro de Agricultura, en fin, usted están presentes y le dicen al campesino, aquí está su título, aquí está su tierra, y le vamos a construir una casa en tanto tiempo, puede volver con su familia, que hay condiciones de seguridad. Yo creo que la gente debe llorar, ¿no? Sí, hace muy pocos días, en una de las sentencias que produjo un tribunal, la reacción de una de las familias fue como la está pintando Darío, la persona lloró, además porque le ha tocado muy duro, la habían desplazado con 8 hijos, aguantó hambre durante muchos años y la sola posibilidad de poder volver a su tierra la hizo entrar en shock. Y pues corría, gritaba de la felicidad. ¿No lo creía? No lo creía. Nunca pensó que pudiera haber justicia para su caso. Esa sensación que tiene esa señora es la que están sintiendo muchos de los campesinos que ya están recibiendo los fallos definitivos, y es volver a recuperar sus tierras. Porque esas tierras, pues, era el espacio de vida de sus familias, es el recuerdo del abuelo, de sus papás, está en las fotos de la familia. Es la raíz. Es la raíz, es la raíz. Es volver a la raíz. Es volver allí. Entonces, eso es maravilloso, es gratificante. Es gratificante. Y esperanzador para un país con tantos conflictos, porque el problema de la tierra ha sido el origen de la violencia en Colombia y prácticamente en los países que la han padecido. Una estadística final. Le voy a solicitar a Ricardo Sabogales qué porcentaje de esos predios realmente han sido despojados por la guerrilla y qué porcentaje despojados a manos de grupos paramilitares o de bandas criminales. A ver, de acuerdo a la información que nos entregan las víctimas, hay un 37% que nos dice que el actor armado que los despojó fue una guerrilla. Y hay un 32% que nos está diciendo quien me despojó fue un grupo paramilitar o autodefensa, como la llamaban. Y hay un 20% que no nos define, identifica claramente quién fue el que lo desplazó, y es entendible. En muchas zonas, cuando se empezaba el conflicto, una familia salía y no me interesa quiénes están ahí, pero yo me voy. Voy a salvar mi pellejo. Voy a salvar mi vida, sí. Y a mi familia. Ha sido usted muy amable, Ricardo Sabogales. O sea, Darío, muchas gracias por la invitación. Muy bien, no olviden que pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @enteratecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co. Visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos. Los espero como siempre la próxima semana.